Volví a casa solo por las llaves, pero lo que escuché me destrozó el corazón. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba lloviendo, la calle brillaba con un brillo oscuro, como si el cielo supiera lo que iba a pasar. La puerta de mi casa se cerró con un estruendo y, en ese instante, el mundo que conocía empezó a desmoronarse. Solo deseaba las llaves que había olvidado en el bolsillo de mi abrigo. Un simple olvido, pero el eco de una conversación cambió todo. Mientras me acercaba a la puerta, escuché un susurro. Una voz suave, casi ahogada. Me detuve. Algo no estaba bien. Me acerqué, presionando mi oído contra la puerta de madera. La respiración me temblaba en el pecho. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Era la voz de mi hermana. ¿Qué escondía? Mi mente estalló en 1000 piezas. Recordé las risas en la mesa, las bromas sobre el amor. ¿Quién podría estar allí con ella? La angustia me nubló la vista. Necesitaba abrir esa puerta, romper ese silencio que me ahogaba. Pero no podía. La culpa me paralizaba. La voz continuó, más baja. No puedo seguir así, él se lo merece, necesito decirlo. El tremor en su tono me atravesó. ¿De qué hablaba? ¿A quién traicionaba? Miré hacia arriba, buscando respuestas en el cielo plomizo. La incertidumbre me congeló, un golpe seco resonó. El latido de mi corazón se aceleró. Sus pasos, el sonido de una silla, un susurro ahogado. Y ahí estaba yo, atrapado entre las sombras y esa maldita puerta. Las lágrimas cayeron por mi rostro, sin que pudiera detenerlas. ¿Qué debía hacer? Cada segundo parecía una eternidad. El sonido de una carta rasgándose se oyó. Prometí que lo haría, pero no puedo. La frase se quedó flotando en el aire, como un grito, desgarrando el silencio. Mi mente giró en espiral. Todo lo que conocía, todo lo que había dado por sentado, desvaneciéndose. La voz de mi hermana, entrecortada y llena de miedo, se apagó. El silencio me envolvió como un manto pesado. El eco de la verdad aún estaba fresco, y sabía que había cruzado una línea. No podía quedarme ahí, atrapado y sin saber. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, la puerta se abrió lentamente, una sombra apareció, y el mundo a mi alrededor se detuvo. Justo entonces, lo supe, nada volvería a ser igual. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El rostro de mi hermana apareció en el umbral de la puerta, sus ojos llenos de una mezcla de temor y sorpresa. Al principio no supe qué decir. El aire entre nosotros era denso, casi tangible, como si el tiempo hubiera decidido con muchos recelos moverse en esa fracción de segundo. La puerta, que antes se sentía como una barrera, ahora parecía un abismo que amenazaba con devorarnos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, ocultando su sorpresa tras una sonrisa forzada. Pero no era el tipo de sonrisa que recordaba. Esta era una máscara, frágil y desgastada, que se deslizaba a la altura de sus labios. Vine por las llaves, responded sin pensarlo, el eco de mi propia voz me recordó la banalidad de mi acción. Pero no era solo eso. Mi corazón latía con fuerza y un grito interior me instaba a abrir paso a mis preguntas, que ardían en mi pecho. ¿Quién estaba aquí contigo?, logré articular, la voz más baja de lo que hubiese querido, temiendo que las palabras rompieran el hilo fino que nos unía. Ella contuvo la respiración, y en ese instante, el silencio volvió a caer, pesado y opresor. La electricidad entre la incertidumbre y el dolor se percibía en el aire. Finalmente, respiró hondo y dio un paso atrás, invitándome a entrar. Acepté su invitación, pero no sin dudar. El interior de la casa era el mismo de siempre. El aroma de la comida de mi madre aún flotaba en la cocina, los libros desordenados en la mesa, las fotos familiares adornando las paredes. Sin embargo, ahora todo se sentía distante, como si la casa misma estuviera contaminada por el secreto que ambos compartíamos. Estaba a punto de preguntar de nuevo acerca de lo que había escuchado, cuando un golpe sonó en la puerta principal. La luz del pasillo iluminó un rostro familiar. Era David, el viejo amigo de la familia.
El impacto de su presencia me golpeó como una ola. Ya no sabía qué pensar, y mi espíritu se fragmentó aún más. ¿Qué hacía él aquí? Hola, Sarah, dijo David, su tono despreocupado y cálido, como si nada hubiese cambiado. Pero sabía que todo había cambiado. Sus ojos, sin embargo, destilaban una simpatía que no podía permitirme en aquel momento. Mi corazón se retorció mientras Sarah sonreía en respuesta, su rostro llenándose de un alivio que no podía comprender. David, qué sorpresa. Justo estábamos hablando, comenzó a decir, pero su voz se apagó al mirarme, una súplica silenciosa brillaba en sus ojos. ¿Acaso David estaba enterado de lo que pasaba? Pasé junto a él, ignorando la conexión tejida entre ellos. Apresurándome a salir de la zona de tensión en la que me encontraba, sentí la necesidad de escapar. Necesito aire, murmuré. Casi corrí hacia el jardín mientras las palabras que quedaban prendidas en mi boca se apoderaban de mi mente. El jardín estaba empapado, y la lluvia seguía cayendo, dando vida a hojas marchitas y flores tristes. Me dejé caer contra la pared fría del garaje, sintiendo la lluvia sobre mi piel, lava fresca que trataba de purgar mi angustia. Cerré los ojos y abrí mi mente a los recuerdos de nuestra infancia, de los días soleados donde los tres, David, Sarah y yo, reíamos hasta no poder más. Pero esa imagen se desvanecía, distorsionada por este nuevo escenario, colapsando bajo el peso del secreto de mi hermana. De repente, una voz me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó David, mirándome con preocupación. Me sorprendió su cercanía, olvidé que aún estaba ahí. ¿Sabes algo?, le pregunté, el miedo y la rabia emergiendo en mis palabras. ¿Qué está pasando entre tú y Sarah? Su expresión se tornó seria, y pudo haberme mentido o ignorado mis preguntas, pero no lo hizo. No sé qué sabes, pero no estoy aquí para causar problemas, respondió. Pero había en su mirada un matiz que contradicción todo. Esa chispa de complicidad, de complicaciones no resueltas. Antes de que pudiera formular una respuesta o enjuiciarlo, o contraatacarlo, la puerta de la casa se cerró de golpe. El sonido reverberó en el silencio del jardín, y la oscuridad que se cernía sobre mí no solo era la de la noche, sino la de un futuro incierto. Algo había estallado en mi interior, y sabía que no podría ignorarlo por más tiempo. David, grité, pero tenía miedo de lo que pudiera escuchar detrás de esa puerta. La revelación que nos unía y nos separaba estaba por salir a la luz, y yo estaba en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. La lluvia caía con fuerza, y las gotas se estrellaban contra el suelo como si quisieran borrar las huellas del pasado. Apoyé la cabeza contra la fría pared del garaje, tratando de reconectar los fragmentos de mi mente en medio del caos. La imagen de Sarah sonriendo falsamente ante David me atormentaba, dando vueltas en mi cabeza como un eco persistente. ¿Por qué había sentido que necesitaba esconderse detrás de una sonrisa? Si al menos pudiera entender lo que está sucediendo, pensé, incapaz de dejar de imaginar las posibilidades. Un ruido detrás de mí me hizo girar, y vi que David se acercaba, el rostro aún marcado por la preocupación. Era un instante casi íntimo, la tormenta a nuestro alrededor parecía hacer que el mundo se desvaneciera. ¿Qué está pasando, David?, volví a preguntar, mi voz un susurro desesperado. ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué no puedes ser honesto conmigo? Cada palabra estaba impregnada de una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Él dudó por un momento. No puedo traicionar su confianza. No es mi lugar, dijo, pero sus ojos mostraban más que esa resolución. Había algo más profundo, una conexión que me dejaba inquieto. Lo que sea que esté ocurriendo entre ustedes, no te lo puedo decir. La frustración burbujeaba dentro de mí. ¿Acaso no te importa lo que yo sienta? ¿O realmente crees que lo que está ocurriendo no me afecta? Mi tono se tornó más agudo, llenando el aire de electricidad. David cruzó los brazos, su mirada inquebrantable, pero había algo quebrantado en su pose. Lo que más deseo es protegerte, pero hay cosas que no están bajo mi control, dijo, esta vez con un tono de voz más suave, como si intentara dejar de lado todas las muertes posibles de nuestro pasado. ¿Protegerme de qué? De la verdad, cuestioné, la rabia tambaleándose hacia el dolor. Un torrente de emociones me atravesó, trayendo consigo recuerdos, tiempos felices en los que éramos inseparables, sin secretos, el aire vibrante de la amistad. Pero esos días parecían tan lejanos. Si tan solo supieras, comenzó él, pero se detuvo, la advertencia en su mirada era suficiente para helarme por dentro. Antes de poder procesar su significado, el sonido de la puerta abriéndose detrás de mí interrumpió el momento. Sarah apareció, su expresión era un torbellino de emociones.
¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con un tono que buscaba imposición, pero su voz temblaba, y su mirada se debatía entre el miedo y la determinación. El caos en su rostro era obvio, ella sabía que había algo que no podía ocultar más. David movió la cabeza, como si quisiera calmarla sin decir una palabra. Sara, discutíamos sobre... ¿Sobre qué, David? ¿Qué es lo que estás protegiendo? De que tenemos que hablarnos fuera de esta casa, replicó, y en su voz había una mezcla de desafío y desespero. Por favor, solo escucha, imploró David, pero el daño ya estaba hecho. ¿Escuchar lo que, exactamente? Más secretos. Mi mirada enfurecida se centró en ellos, sintiendo como la desesperación se hacía un nudo en mi pecho. Sara tragó, una mueca imperceptible se formó en su rostro, y por un instante, vi el destello de la verdad en sus ojos. No quería verte así, no quería que esto te afectara. ¿Afectarme? Está arruinando mi vida, grité, y al instante pude ver cómo las palabras la golpeaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras se forzaba a mantener la compostura. Lo siento tanto, murmuró, pero la sonoridad de su culpa atravesó mi corazón. Era un sonido que hacía que el aire se volviera más pesado, más insostenible. Su sinceridad me desgarraba. Lo que sea que tengas que decir, dilo. No puedo seguir así, grité, el clamor de mis sentimientos estaba a punto de desbordarse por completo. En el fondo, quería que dijera algo, que rompiera la barrera entre nosotros y dejara de vivir entre las sombras. David intentó acercarse, pero ella retrocedió. No puedo decirte eso, dijo con una súplica desgarradora. No sé si tengo el derecho ¿a qué? A ser honesta, a protegerme o quizás a... ¿destruirme? Elige. Exclamé, y en ese grito se concentró toda mi angustia. Ustedes no entienden, dijo Sara de repente, su voz quebrada resonando en el aire mojado. Esto no es solo sobre nosotros. Hay más en juego, más del tipo de cosas que no puedo simplemente decir sin arruinarlo todo. Había en sus palabras un peso más allá de lo que podía comprender. El silencio que siguió a su grito fue ensordecedor, como si todo el jardín se detuviera para escuchar el grito de mi alma. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué secreto oculto puede ser tan devastador?, le lancé, furioso, pero al mismo tiempo un destello de esperanza comenzaba a florecer a través de las grietas de mi desasosiego. Quizás, solo quizás, esta tormenta nos llevaría a liberar verdades que llevábamos demasiado tiempo guardadas. Nunca imaginé que lo peor estaba aún por venir. La puerta del garaje se abrió de golpe, y la figura de una mujer en el umbral, empapada de lluvia, reveló un rostro que conocía, pero que nunca había querido ver. Su mirada era un reflejo de calamidad, y esta vez su presencia traía consigo una marea de revelaciones sobre las que nunca había tenido la opción de elegir. La figura en la puerta era Elena, mi madre. Su cabello mojado se adhería a su rostro de forma desordenada, y sus ojos, normalmente llenos de energía, estaban vacíos, como si toda la vida se hubiera escurrido de ellos. Un pesado silencio ocupó el espacio entre todos nosotros, una tensión palpable que hacía que la lluvia sonara aún más fuerte. ¿Qué haces aquí, mamá?, logré murmurar, mi voz temblorosa. La confusión se mezclaba con un temor creciente. Ella nunca venía a buscarme. Necesito hablar contigo, de algo muy serio, dijo, su tono era urgente, como si cada palabra estuviera siendo extraída de su ser. Ahora mismo, Sara y David intercambiaron miradas que reflejaban nuestra incomprensión colectiva. El rostro de Sara se contorsionó, mientras que David parecía estar conteniendo su propia angustia. Era evidente que esta revelación no solo nos afectaba a mí, sino que enreda a todos nosotros en un tapiz de secretos ya desgastados. No ahora, mamá. Estoy ocupándome de otras cosas, respondí, ignorando lo despectivo que sonaba. La tormenta me había dejado emocionalmente exhausto, y no estaba listo para enfrentar lo que fuera que Elena tuviera que compartir. ¿Tu vida está en ruinas y eso no es suficiente para ti? Este es un asunto que no puede esperar, exclamó ella, y por un instante la vi como la madre que había querido ser siempre, pero que había estado ausente en mi vida. Aquel instante de vulnerabilidad me hizo desear reconectar, aunque la rabia se llenaba mis venas. No entiendo. ¿Qué tiene de importante lo que tienes que decir que no puede esperar? La pregunta salió de mis labios más como una demanda que como una súplica. Es sobre tu padre. Sus palabras eran el estallido de un trueno en medio de la tormenta, resonando en la oscuridad. Todo lo que había creído sobre él, cada recuerdo nostálgico, se tambaleó peligrosamente. ¿Qué pasa con él?, alcancé a preguntar, el pánico empezando a abrirse camino en mí.
La idea de que se acercara a algún tipo de revelación sobre la figura que había idealizado me aterraba. He ocultado cosas que no debería haber mantenido en secreto. Cosas que él te ha contado, verdades que nunca debieron ser parte de tu vida. Su voz quebró por la carga emocional, y su mirada se perdió en mis ojos, intentando comunicarse más allá de las palabras. Sarah dio un paso al frente, preocuparse por la inminente tormenta de emociones. La verdad puede ser liberadora, pero también puede romperlo todo, dijo, su voz temerosa, como si supiera que estaba actuando como catalizadora de un seísmo que ya había comenzado. ¿Por qué no dijiste nada antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y decepción por mi madre. ¿Por qué me dejaste vivir en esta burbuja de mentira? No fue solo mi decisión. Él me amenazó con que si alguna vez hablaba, las consecuencias serían devastadoras para ti. Sabía que no podía perderte. La súplica en su tono hizo que mis defensas comenzaran a desfallecer. Pero estoy aquí. Y te necesito. Necesito la verdad ahora mismo, grité, con lágrimas formando una mezcla de confusión y rabia. Y en mi interior, el eco del dolor resonaba tanto como la lluvia que azotaba la tierra. Eres más fuerte de lo que piensas, y tú tienes el derecho a saber lo que realmente está sucediendo, dijo Elena, acercándose a mí. No quiero que vivas en la oscuridad mientras el mundo se desmorona a tu alrededor. Te prometo que esto no te arruinará, sino que te liberará. ¿Liberarme de qué?, interrogué, la desesperación transformándose en una chispita de curiosidad. Indudablemente, aquello que tanto me temía estaba enterrado en las palabras que mi madre estaba ofreciendo. Las llaves de mi pasado podrían abrir puertas que no debería haber intentado atravesar. De la angustia de la incertidumbre y de la verdad que cerró nuestra familia, ella murmuró, y noté cómo en sus ojos la tormenta revoloteaba igual que en el exterior. David observaba en silencio, pero no era solo un espectador. Vi cómo la angustia comenzaba a hacer mella en su rostro. En su mirada pude leer que había algo más, un hilo conductor que unía los 3 puntos del triángulo del que todos formábamos parte. Era un trono en llamas, sosteniendo a su rey derrocado, y a pesar del miedo, un deseo de verdad ardía en mí. Justo cuando iba a hacer otra pregunta, un trueno literalmente rompió el aire, como si la tormenta usara su poder para interrumpir nuestra revelación. Pero no podía dar marcha atrás. Este destino era inevitable. Si hay algo que debo saber, por favor, dímelo ahora, dije, sintiendo que el tiempo se desvanecía y el destino se acercaba lentamente, como si el mundo ya hubiera decidido por mí. Elena respiró hondo, y en su mirada de agonía, dijo, tu padre ha estado viviendo una vida doble. No solo eso, sino que está involucrado en algo peligroso, algo que también podría afectarte. La tormenta afuera había sido superada por la angustia que llenaba el garaje. La verdad había comenzado a desnudarse, y ya no habría vuelta atrás. En la adversidad, los secretos no solo se habían ido, sino que hacían que todo lo que pensaba saber palideciera en comparación con el nuevo horizonte que se extendía ante mis pies temblorosos. Y cuando creí que había alcanzado el abismo, la expresión de Sarah cambió de pálido temor a determinación. Mientras nuestras vidas se entrelazaban en un laberinto de verdades, lo que estaba por salir podría liberarnos o destruirnos por completo. Las gotas de lluvia seguían cayendo sin piedad sobre el garaje. El sonido era un murmullo constante, un telón de fondo que subrayaba la tormenta emocional que se desataba entre nosotros. Miré a mi madre, su rostro cansado y desgastado por el tiempo. Podía ver las sombras del pasado reflejadas en sus ojos, pero había algo más, un brillo de determinación que me hizo pensarlo 2 veces. ¿Qué significa eso, mamá? ¿Qué clase de vida ha estado viviendo? Mi voz salió más suave, pero aún llena de resistencia, como un eco que no quería ceder. Es complicado. No quiero asustarte, pero lo que te voy a contar no solo afecta a él, sino a ti y a todo lo que creías sobre nuestra familia. Su voz se quebró, y cada palabra era un ladrillo que caía en el abismo que empezaba a formarse entre nosotros. ¿Por qué no simplemente me lo dijiste? ¿Por qué me has dejado vivir en esta oscuridad? Mis palabras se desbordaron al recordar noches llenas de preguntas sin respuesta, una búsqueda de sentido que nunca había terminado. Quería que la conexión que alguna vez tuvimos regresara, pero la rabia y la tristeza eran como cadenas que me mantenían lejos de ella. Tenía miedo de todo lo que podría suceder si había sabido la verdad. Pensé que al menos esto te protegería, ella replicó con la mirada llena de lágrimas que nunca habían salido. Tu padre es más que lo que crees. Él ha sido un hombre consumido por sus decisiones. ¿Qué significa eso?, interrumpí, comenzando a sentir que el pezón del dolor se separaba, y en su lugar, surgía un nuevo miedo, uno que sabía que no podría ignorar. Él ha estado involucrado en actividades ilícitas, algo que él mismo no entiende del todo. Estaba tratando de protegernos a su manera,
pero al mismo tiempo, ha estado jugando un juego peligroso. Hay personas a las que no les gusta lo que él hace y están dispuestas a todo para conseguir lo que quieren, admitió, sus palabras finalmente revelando los secretos que tanto había temido. Como si el tiempo hubiera perdido su sentido, mi mente se llenó de imágenes. Pensé en mi infancia y se desdibujaron mis memorias, cada risa ensordecedora, cada abrazo reconfortante, y ahora se transformaban en telarañas de engaños. La imagen del padre que había idealizado se descascarillaba lentamente, y era un ardor que no podía ignorar. No entiendes, mamá. Él ha sido mi héroe, y ahora me dices que es un criminal. ¿Qué se supone que debo hacer con esta nueva realidad? La frustración era insoportable. Este era un nuevo capítulo, uno que no había autorizado, lo sé, y ni siquiera sé cómo han llegado las cosas a este punto. Pero quiero que entiendas que hay una razón por la que estoy aquí. He venido para protegerte, para asegurarte de que no termines atrapado en esto. Eres mi prioridad, me miró con un fervor hondo, como si pudiera ver lo que había en el fondo de mi alma. ¿Protegerme de qué, exactamente?, cuestioné con desdén, sintiendo un vacío que se expandía. Del peligro que él ha traído a nuestra vida. No solo su vida doble, sino las amenazas que vienen con eso. Debemos ser cuidadosos, especialmente ahora que hemos comenzado a rasgar las capas de esta verdad, dijo, y su voz, aunque temblorosa, era firme en su propósito. ¿Y qué se supone que haga? ¿Esconderme? ¿Olvidar a mi padre? Negar la parte de mí que él representa. La angustia se había incrementado, y mi corazón latía fuerte en mi pecho. Sin embargo, en medio de esta tormenta, sentí un brazo cálido alrededor de mis hombros. Sara, siempre ahí como un bastión, me miró con un brillo inesperado en sus ojos. No se trata de olvidarlo, sino de enfrentarlo. Debes decidir quién quieres ser en este caos. La verdad puede que duele, pero también puede ser el primer paso hacia la libertad. Sus palabras fueron como una frisante cucharada de esperanza en medio de la amargura. ¿Crees que puedo enfrentar esto?, pregunté, sintiendo el inmenso peso de su mirada como una balanza que equilibraba mis temores y deseos. Soy tu amiga, y estaré aquí para ti. No estás solo. Nunca lo estarás, me ofreció, y en su voz había una promesa de apoyo. Ahí, en ese instante, frente a la tormenta que bullía afuera y las verdades descubiertas dentro de mí, supe que debía ser valiente. Al dar la mano a Sara, sentí que una pequeña chispa de luz se encendía. Pero justamente en ese momento, un estruendo terrible del exterior hizo que todos alzáramos la vista. La puerta del garaje estaba entreabierta, y una figura oscura se dibujó en el umbral. La sombra era familiar y desconcertante, como un recuerdo que se negaba a desaparecer. El universo parecía haberse alineado en un ghastly espectáculo, la tormenta girando en un vórtice de realidades que se hacían evidentes. Y cuando el rostro de mi padre emergió del temporal, los secretos que me habían atormentado parecieron cobrar vida de modo aterrador. Esto no ha terminado, susurró lo suficientemente fuerte como para que la tormenta en nuestro interior temblara a sus pies. La lluvia continuaba cayendo con su implacable fuerza, y en un giro dramático, nuestros destinos estaban a punto de entrelazarse de nuevo en formas que nunca habíamos imaginado. El silencio de la habitación se volvió denso, como si las paredes pudieran tragarnos en ese instante. La figura de mi padre, empapada hasta los huesos, ocupaba el umbral del garaje, y su mirada, cargada de incertidumbre, se encontraba con la mía. Era un encuentro que nunca imaginé que sucedería bajo circunstancias tan devastadoras. Mamá, su voz, a pesar de su fragorosa presencia, resonó como un susurro roto. Dime que esto no es lo que parece. ¿Qué estás haciendo aquí? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. La rabia y la decepción se mezclaron, transformándose en un torbellino de emociones que me desbordaba. He venido a hablar, a explicarlo todo. Mi padre tomó un paso hacia adelante, como si quisiera cruzar una línea que no se podía romper. No tengo tiempo para perder. ¿Están en peligro? ¿Quiénes están en peligro?, pregunté, cada palabra empujando el caos que bullía en mi interior. La verdad se deslizaba por mis dedos, convertida en arenas movedizas. Nosotros. Tú, tu madre y yo. Hay cosas de las que no has sido consciente, cosas que he hecho por esta familia, él replicó, su voz vibrante de apremio, como si el tiempo se estuviera desvaneciendo. Parece que tenemos mucho de qué hablar, pero ahora mismo, no estoy seguro de confiar en ti, le dije, cada palabra atada con cadenas de escepticismo, pero en el fondo, había una parte de mí que deseaba aferrarse a cualquier pizca de esperanza. Después de todo, era el hombre que había moldeado mis primeros recuerdos.
Sin embargo, mirar a la figura que alguna vez consideré invulnerable ahora solo me causaba más confusión. Sarah se había movido más cerca de mí, su silueta un carbón ardiente en contraste con la frialdad que invadía la habitación. Estaba anhelante, pero su expresión también cargaba un matiz de precaución que no pasó desapercibido. ¿Por qué no empezamos por allí?, sugirió Sarah, su voz serena en medio del caos. ¿Qué es lo que necesitan explicarnos? Hay personas que trabajan para mí, que no entienden que esto se ha vuelto más peligroso de lo que esperaba, mi padre continuó, su frente surcada por líneas de preocupación. Creen que tengo algo de su propiedad y están dispuestos a todo para recuperarlo. No solo eso, ellos han puesto sus ojos en ti, en tu madre. Sus palabras sonaban como ecos de un futuro inminente, un escalofrío se me erizó por la espalda. ¿Cómo puedes jugar con nuestra vida de esta manera? A lo largo de los años, has sido el padre que todos quisiéramos tener, y ahora me estás diciendo que esos días han estado construidos sobre mentiras, le grité. El dolor agudo de perder al hombre que creía conocer desconcertándome. No elegí esto. No elegí involucrarme con ellos, pero pensé que podría protegeros. Pensé que podía manejarlo. La desesperación se filtraba a través de su voz, y era desgarrador. Ciertamente había algo más que solo decisiones equivocadas. La lluvia seguía cayendo, una sinfonía caótica que parecía sincronizarse con nuestros corazones conflictivos. En ese momento, y antes de que pudiera decir algo más, el sonido de un auto frenando sobre gravilla rompió el silencio. Una imagen oscura se dibujaba lentamente en la penumbra. Un par de faros brillaron a través de la lluvia, proyectando sombras enormes en el garaje. ¿Qué es eso?, preguntó Moma, su voz tiñéndose de miedo mientras sus ojos buscaban respuestas en los nuestros. Esos son ellos. He hecho algo que no debería, mi padre murmuró, y el terror en su voz parecía un eco del mío. Sarah y yo intercambiamos miradas, un nuevo nivel de pánico se había colado entre nosotros. ¿Nos están buscando?, pregunté, sintiendo que se me apagaban las esperanzas que con esfuerzo intentaba avivar. Deben irse, ahora, dijo mi padre, su rostro se iluminó con una claridad sorprendente. Es lo único que puedo pedir. Pero antes de que pudiera procesar la rapidez de los acontecimientos, la sombra que se acercaba se convirtió en una figura familiar. Una voz profunda resonó, como un trueno en la tormenta. Sabes que no puedes escapar de nosotros, ¿verdad? La figura imponente en la puerta brillaba con autoridad, y el aire se volvió espeso de tensión. Al mirar, el horror se instaló en mi corazón, como si el mundo que conocía estuviese a punto de desmoronarse en un segundo. No estoy aquí buscando problemas, solo quiero resolver esto, mi padre respondió, su voz más baja, más temblorosa. No es tan sencillo, viejo amigo. Tienes algo que nos pertenece, y haremos lo que sea necesario para recuperarlo, la figura replicó, y una sensación de crisis se disparó. La lluvia seguía intensificándose alrededor de nosotros, pero el verdadero temporal no era el clima. Era el miedo que se multiplicaba en el aire, el eco de secretos que aún estaban por desvelarse. Y dentro de esta tormenta, aún había una sombra más oculta que permanecía a la espera, lista para salir a la luz. No es solo lo que hay en juego por ti. Ahora está en juego nuestra vida, le dije a mi padre, deseando encontrar la fortaleza que comenzaba a desvanecerse entre la verdad y las mentiras. Era el momento de enfrentar todo aquello que había permanecido en la oscuridad, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. El pánico llenó la habitación, con cada respiración pesada como una losa aplastante. La figura en la puerta se plantó firme, emitiendo una energía inquietante que parecía absorber la luz del garaje. Mis instintos gritaban que teníamos que movernos, pero las piernas se sentían como si estuvieran enraizadas en el suelo. ¿Quién te crees para amenazarnos?, le exigí al intruso, notando que la voz me temblaba, pero el coraje que brotaba de mi interior era palpable. Sarah se mantuvo a mi lado, casi uniendo su fuerza a la mía, pero el temor era un yugo que nos envolvía a ambos. El desconocido sonrió de manera perturbadora, como si disfrutara del juego que se estaba desarrollando. Soy quien viene por la verdad. Y al parecer, tienes muchas preguntas que hacerte, pero es tu padre quien tiene las respuestas. Las palabras retumbaron en mi mente como un eco traicionero. Basta, grité, volviendo mi atención hacia mi padre. ¿Es esto lo que has estado ocultando? No solo tus mentiras, sino que hay personas como él involucradas. Mi padre se ruborizó, cada célula de su cuerpo luchando contra el peso de la culpa. No quería que esto te afectara. Mi intención nunca fue arrastrarte a este mundo. Siempre pensé que podría mantenerte a salvo, daros una vida normal.
Puedes llamar normal a lo que está sucediendo aquí. Mi voz se tornó aguda, cargada de una mezcla de dolor y decepción. Te creía, te defendí. Y ahora tengo que dudar de cada recuerdo que tengo de ti. El extraño se acercó un paso, su mirada fría impactando sobre mí como el filo de un cuchillo. A veces, los secretos que guardamos están destinados a proteger, pero en este caso, parecen haber traído más daño que bien. De repente, la habitación pareció encogerse. Mi madre se acercó, su temor era una capa opresiva en el aire. Cualquiera que sea la verdad, debió ser compartida. No podemos seguir así. Su voz tembló, pero había en ella un fuego que repetidamente brotaba contra la tormenta que se desataba a nuestro alrededor, lo sé. Y me pesa cada día que no os dije la verdad. Podría desasosiego reflejarse en mi ser, pero lo hice para protegeros. La voz de mi padre se desvanecía, casi ahogada por las consecuencias de sus decisiones. Las gotas de lluvia seguían estrellándose contra el suelo de cemento, haciendo eco en un lejano recuerdo de felicidad. Recordé aquellos sonidos en épocas mejores, cuando el hogar era refugio y su presencia, una promesa de protección. Lo que había colocado entre nosotros parecía ya irreparable. Sin embargo, en un rincón de mi mente, luchaba con la posibilidad de que alguna respuesta podría aún traer alivio. Entonces, con una respiración profunda, recogí el coraje de un lugar que no sabía que tenía. ¿Qué es lo que tienes, papá? ¿Qué has estado ocultando tan celosamente que nos ha traído hasta aquí? El extraño observó a mi padre como si esperara una respuesta, imperturbable. Tiene algo que no es solo material, es información. Es el tipo de información que podría cambiarlo todo. No más juegos, grité. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Papá, necesitamos saber qué está pasando de una vez. Mi padre cerró los ojos brevemente, como si recompusiera un rompecabezas que había dejado caer al suelo. Está bien. Esto empezó hace años, con decisiones que pensé eran inofensivas. Me involucré con gente equivocada. Te robaron algo de valor, y aunque creí que lo podía manejar, la situación se ha complicado de muchas maneras. Ahora me están buscando. La revelación era una carga que faltaba por arrojar. ¿Qué hiciste, papá? Lo insté, sintiendo cada palabra entrar en el aire helado. Es algo que ni siquiera yo entiendo completamente. Simplemente, la vida no es siempre lo que parece. La tristeza en su voz envió una punzada a través de mi pecho. Era evidente que él también sufría por la carga de las decisiones que había tomado. Eso no suena a una solución, suena más a un desastre, contesté con un tono cortante. La frustración no dejaba espacio para la compasión. Mis errores pueden costarnos vidas. Pero lo que quiero que comprendas es que te amo. Todo lo que he hecho, lo hice para protegerte, murmuró más fuerte. En sus ojos brillaban lágrimas que nunca había visto antes, y por un instante, el miedo todavía latente comenzó a disiparse, reducida a un suave velo de tristeza. Si él había estado luchando, ¿qué debía hacer ahora? ¿La familia podía sobrevivir a esto? Justo en ese segundo de vacilación, el desconocido en la puerta se aclaró la garganta, como si estuviera anticipando un desenlace inevitable. Estaba esperando esta revelación, porque ahora el tiempo se ha acabado, dijo. No hay más palabras. Solo hay consecuencias, y frente a sus palabras, el aire se volvió helado. Una nueva tormenta estaba a punto de desatarse. Sentí que el vacío se abalanzaba sobre mí, como si una verdad aún más grande estuviera por estallar. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, mi voz temblando apenas. La respuesta que nunca anticipé llegó, aplastando mi corazón. Solo que ahora comienza tu verdadero destino, uno que va más allá de este garaje y va a arrastrarlo todo. La risa burlona del intruso resonó, y el hecho de que teníamos más preguntas que respuestas nos apuñaló en el alma. El golpe de la incomprensión se sintió como un cortecer en mis entrañas. La revelación inminente de una verdad oscura podía cambiarlo todo, y su contenido podría llevarnos a un precipicio del que tal vez no podríamos regresar. Las ventanas del garaje temblaron, y en ese instante, un relámpago iluminó el oscuro horizonte de lo desconocido, borrando las fronteras de nuestra realidad. Había algo aterrador en el aire, y me di cuenta de que, a pesar de los vientos opuestos, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sonido de la tormenta retumbando en el exterior se hizo eco del caos que reinaba en nuestras almas. La tensión en el garaje era casi palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Me volví hacia Sarah, buscando su mirada en medio de la tempestad.
¿Qué hacemos?, le susurré, mi voz arrastrándose entre la confusión y el temor. Ella, con la frente fruncida y los ojos llenos de una lucha interna, parecía sopesar la gravedad de la situación. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. No con él, murmuró, señalando al intruso, cuyas intenciones seguían siendo un misterio envuelto en amenazas. El desconocido se cruzó de brazos, mostrando una calma inquietante mientras contemplaba la escena. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginan. Ustedes no pueden permitirse ignorarlo, dijo, y sus palabras cayeron como plomo sobre mi corazón. Mi padre, al parecer consciente de la mirada inquisitiva de todos, tomó una decisión en medio del caos. Debo contarlo todo, anunció, su voz temblante pero segura. No puedo seguir adelante sin que ustedes, mi familia, entiendan la magnitud de esto. Ahora no es el momento, protesté, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre los dedos. ¿Qué más podrías decir que no sea ya suficiente? ¿Qué es ese todo que aún no hemos escuchado? Es sobre el pasado, explicó mi padre. Sus ojos eran un mar de emociones contradictorias, miedo, culpa y un rayo de esperanza. No solo he cometido errores. He estado acumulando enemigos, y no están aquí solo porque me quieran infligir dolor. Quieren algo que pertenece a nuestra familia. ¿Qué significa eso? La voz de Sarah se alzó, y podía sentir su terror fusionándose con mi propio pánico. Hay un objeto, algo que hace años me fue entregado por aquellas personas con las que me involucré. Nunca pensé que los efectos de esa decisión me llevarían tan lejos, continuó. Es un objeto que guarda secretos sobre la familia, secretos que podrían cambiar la historia que creías conocer. ¿Por qué no nos lo diste antes? Nos has mantenido en la oscuridad, grité, la frustración aflorando como lava en mi interior. Lo hice porque pensaba que estaba protegiéndolos. Su voz se quebró. Pero ahora sé que la mentira es aún más peligrosa que la verdad. En ese momento, el intruso tomó un paso adelante, sus ojos centelleando con un brillo amenazante. El tiempo se está agotando. No necesitamos más palabras vacías, solo acciones. La verdad tiene un precio, y lo que llevas contigo podría ser la única salvación o tu perdición. A partir de entonces, sentí que un torrente de emociones amenazaba con inundar mis pensamientos. Todas nuestras discusiones pasadas, la confianza que había depositado en mi padre y las verdades ocultas se agolpaban, dejando un residuo pesado. ¿Qué hacemos?, pregunté, este sentimiento de impotencia desbordándose, buscando desesperadamente respuestas. Sarah, tras un momento de silencio reflexivo, extendió su mano como un ancla. Debemos decidir juntos. Si esto es lo que necesitamos, lo enfrentaremos como familia. Si nos mantenemos unidos, quizás haya una salida. Miré a mi madre, quien estaba al borde de las lágrimas, pero la rabia en sus ojos denotaba su deseo de luchar. No dejaremos que esto nos divida. Si hay alguna verdad que debemos enfrentar, hagámoslo juntos, expresó con firmeza. Mientras el extraño nos observaba, noté un destello de interés en su mirada, como si hubiera vislumbrado algo entre nosotros que lo intrigaba. Pero el peso de su presencia era abrumador, y el eco de su advertencia aún reverberaba en mi mente. Hay algo que puedo hacer, dijo de repente, su voz tomando un tinte sombrío. Algo que podría permitirles comprender la gravedad de su situación de inmediato. Solo tienen que comprometerse, deben estar dispuestos a ver más allá de lo superficial. Una vez que lo hagan, no habrá vuelta atrás. Ver más allá de lo superficial, repetí, el escepticismo pesando sobre mis palabras. ¿Qué significa eso? No puedo revelar todo por completo. Solo puedo mostrarles una visión de lo que podrían perder o ganar. Con un gesto de su mano, sintiendo una mezcla de horror y anticipación, el ambiente se oscureció aún más, sumergiéndonos en una penumbra que parecía verdadera y circunscrita. Las gotitas de lluvia se hicieron un murmullo distante y la luz del garaje disminuyó. Déjenme llevarlos a un lugar donde la verdad se revela tal como es. No tendrán opción, porque la elección ya ha sido tomada para ustedes. Su declaración tenía el peso de un decreto, y no pude evitar sentir que, en esta encrucijada, el tiempo y el destino se estaban entrelazando de maneras que jamás habíamos imaginado. Tomé una respiración profunda, el aire pesado como una premonición. No sé si quiero saber más, le confesé a Sarah, observando su expresión de empatía. Pero si esto es lo único que tenemos, quizás tener todas las piezas a la vista sea la única forma de arreglarlo. El intruso sonrió, una sonrisa que desnudaba un misterio. Entonces bienvenidos a su redención o a su perdición. No hay retorno de esta travesía, y en ese instante, una elección colosal nos aguardaba, una que podría rompernos o unirnos. La oscuridad se cernía a nuestro alrededor como un abismo sin fin,
y un nuevo destello de incomprensión se encendió en mis entrañas. La historia no concluía, apenas comenzaba. La penumbra se fue asentando como una niebla en nuestros corazones. Cuando creí que estaba preparado para lo que vendría, el desconocido alzó su mano y, en un movimiento que pareció desafiar la lógica, el aire mismo a nuestro alrededor comenzó a distorsionarse. Nos rodeó una especie de vacío, como si el mundo real se estilara ante nuestros ojos. Confíen en mí, dijo, inyectando una urgencia a su voz que retumbaba en mis oídos como un eco lejano. En un instante, el garaje desapareció. Un paisaje diferente se abrió ante nosotros. Era un lugar que parecía abarcar siglos de misterio, un antiguo bosque envuelto en una luz surrealista, donde la niebla arrastraba secretos del pasado. ¿Qué es este lugar?, preguntó Sarah, la incredulidad y el temor entrelazándose en su voz, una representación de lo que una vez fueron. Cada árbol, cada hoja, guarda historias que han estado enterradas. Ustedes deben estar dispuestos a enfrentarlas, explicó el intruso, su tono más sereno pero con una carga palpable de seriedad. La brisa fría recorría mi piel, pero el calor del cuerpo de Sarah cerca de mí ofrecía consuelo. En ese momento, deseaba poder aferrarme a ella y dejar que los ecos de nuestro pasado nos abrazaran, pero la presión de la situación me empujaba hacia adelante. ¿Es esto, un recuerdo?, pregunté, la curiosidad y el terror agolpándose en mi pecho. Es un camino hacia la verdad, respondió, llevándonos por la senda con un paso que desafortunadamente esperaba me llevaría a algún lugar seguro. Lo que enfrentan aquí no es solo la historia de su familia, sino la historia que han elegido ignorar. Con cada paso, vislumbré sombras que parecían entrelazarse entre los árboles, figuras que susurraban y reían en silencio. Sus murmullos vibraban en el aire como ecos familiares. Un golpe de nostalgia me atravesó. ¿Es esto realmente lo que desean? ¿Enfrentar las sombras, los miedos que han sido silenciados y las culpabilidades que han llevado?, preguntó el intruso, como si pudiera leer nuestras almas. Mi corazón latía con una intensidad infinita. No lo sé. ¿Qué hay de nosotros si caemos en la oscuridad?, respondí, dejando que mi vulnerabilidad se expusiera. Ahí está la clave. La conexión que los une, el amor que comparten, es más brillante que cualquier sombra que puedan encontrar. Solo deben aprender a confiar en ello. Me animó, comencé a avanzar, guiado por un impulso de descubrir lo oculto. Al dar otro paso, las visiones se hicieron más vívidas. Una imagen se elevó frente a mí, un antiguo anillo que brillaba con una luz propia. Mis ojos se abrieron con asombro al reconocerlo. No era más que un recuerdo de mi madre usando ese anillo en los días de verano. Con la fragmentada memoria regresaron las risas, los días felices. Pero también sentí una carga. ¿Por qué me mostras esto? La rabia y la tristeza se entrelazaron en mi voz. ¿Qué tiene que ver con mis padres? ¿Por qué no me lo contaron? Porque el anillo es solo una pieza de un rompecabezas más grande. La felicidad y el dolor están entrelazados a veces. Entender el pasado lleva tiempo y dolor, contestó el intruso, ahora quieto como un árbol, su mirada imperturbable. El viento sopló de nuevo, imbuido de un eco melancólico que resonó entre los árboles, acariciando mis pensamientos mientras absorbía la complejidad de aquellos tiempos. Lo que ustedes tienen que enfrentar es mucho más que un objeto. Es la verdad de su existencia, subrayó, su mirada perspicaz penetrante. De repente, un estruendo rompió el aire, y las visiones se desvanecieron por un instante, como si algo hubiera estado interrumpiendo el flujo del presente. Las sombras adquirieron un rostro más oscuro, un aliento frío se deslizó por nuestros cuerpos. Debemos regresar, dijo Sarah, palpando mi brazo como un ancla en medio del pánico que comenzaba a surgir. No pueden volver sin antes enfrentar estas verdades. Si se van ahora, el precio será demasiado alto, el desconocido advirtió, como si anticipara el naufragio inminente de nuestras esperanzas. La tormenta aún rugía en el fondo. De mi mente, los ecos de nuestro pasado llamaban. Pero sentía el nudo en mi garganta, una mezcla de valiente determinación y profunda desazón. ¿Estamos realmente listos para lo que esto significa?, pregunté, dirigiendo la mirada a Sarah, buscando su luz en la oscuridad. Si lo enfrentamos juntos, sé que podemos salir adelante, respondió ella, su voz era como un faro en la tormenta. Pero al mismo tiempo, una nueva sombra pasó en el bosque, y el intruso dio un paso adelante. El tiempo se está agotando, pero es su elección. La verdad puede ser la única forma de redención, o el principio de su perdición. Nos miramos, esperando la señal de uno de esos caminos. La verdad y la traición se entrelazaban, y lo único evidente es que, ya sea en el bosque de recuerdos o en el garaje que habíamos dejado atrás, nuestro destino estaba sellado.
La incertidumbre flotaba en el aire, y en ese instante decisivo, supe que el siguiente paso podría cambiarlo todo. A medida que la oscuridad se cernía sobre nosotros en aquel bosque enigmático, sentí como el peso de todas las decisiones que había tomado y los secretos que había escondido aplastaba mi pecho. La advertencia del desconocido resonaba en mi mente: no hay retorno de esta travesía. La tormenta emocional que había estado fomentando en el garaje ahora se manifestaba en esta dimensión surrealista, donde cada paso podría desencadenar una reacción en cadena que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estamos listos para lo que viene, repetí, mi voz temblando con la incertidumbre. Pero no necesitaba esperar la respuesta de nadie. La mirada de Sarah, llena de resoluciones compartidas, me dijo todo lo que necesitaba saber. Debemos enfrentar nuestros miedos, juntos, afirmó, casi como una plegaria en medio de la penumbra. El intruso nos guió hacia un claro donde el aire era más denso, como si la realidad se había vuelto más tangible. Allí, el silencio era un testigo. Sus ojos brillaban con un conocimiento profundo y antiguo, como si supieran más de nosotros de lo que nosotros mismos jamás hubiéramos querido explorar. Hoy descubrirán no solo lo que han querido ocultar, sino lo que han estado buscando. La clave está en confrontar sus propios demonios, dijo mientras indicaba que nos acercáramos a un pedestal que emergía del suelo, cubierto por un halo de luz tenue. En la cima del pedestal había un objeto, una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo, que parecía contener el peso de generaciones. Las manos me temblaban, pero me armé de valor y la abrí. Dentro, había un anillo, un símbolo del amor que había unido a mi madre y padre, y un viejo diario que, al abrirlo, reveló las verdades que habíamos esquivado. Las páginas amarillentas estaban llenas de confesiones, temores y secretos. Con cada palabra, la historia de nuestra familia se desnudaba. Descubrí que la vida de mi padre no solo se había enredado en mentiras, sino que el anillo era más que un simple recuerdo, era un artefacto de poder, vinculado a decisiones que nunca había comprendido por completo. Su valor actual era el peso del pasado, un lazo entre amor y traición. La voz del intruso resonó en el fondo de mi mente. Esta es la verdad que tienen que enfrentar. Tu padre, tu madre, todos han jugado un papel en este juego de sombras. Ahora que saben, deben decidir, seguir escondiéndose en la oscuridad o enfrentar la luz que viene. El frágil equilibrio que había mantenido mi mundo comenzó a desmoronarse. Decidí alzar la vista y mirar a Sarah, buscando la certeza en su corazón. ¿Estás conmigo, por cada palabra que cae del diario?, le pregunté, asombrado por el temblor en mi propia voz. Siempre, respondió, apretando mi mano en un gesto de unión que encendió el fuego en mi pecho. En aquel instante, supe que no estaba solo. Lo que sea que enfrentáramos, lo haríamos juntos. Aún rodeados por la tormenta, sentí que un espacio de paz empezaba a florecer en medio de la confusión y el caos. El intruso dio un paso atrás, observando nuestro vínculo con una mezcla de asombro y aprobación. Al enfrentar la verdad, no solo se liberan a sí mismos, sino que también pueden cambiar el curso de lo que está por venir, dijo. En su voz había una reverencia que elevaba la importancia de nuestras decisiones, haciendo eco en el abismo que habíamos atravesado, y así, con la mano de Sarah entrelazada con la mía, comenzamos a leer juntos las palabras desgastadas por el tiempo. A medida que los secretos se desentrañaban, cada página se convertía en un puente hacia la redención. Las verdades, aunque difíciles, brotaron como olas de liberación. Finalmente, llegamos a la última entrada del diario, donde las palabras culminaban en un rayo de esperanza. Aunque el pasado puede herir, también puede guiarnos hacia un futuro mejor. Al enfrentarnos a nuestras sombras, forjamos luz en el camino hacia adelante. Cuando la última frase se deslizó por mis labios, una oleada de comprensión me atravesó. La lluvia, que aún caía en el mundo que habíamos dejado atrás, cesó por un momento, y sentí un calor dentro de mí, como si diera paso a un nuevo amanecer. Habíamos empezado a desdibujar las líneas entre la verdad y la mentira, unidos en esta búsqueda de redención. El intruso, en un gesto inesperado, se inclinó ante nosotros. Han tomado la decisión más valiente de todas. Su historia no ha terminado, en realidad, apenas comienza. Lo que viene será distinto. En aquel instante de revelación, supe que había puesto un pie en un nuevo camino. Un camino donde la verdad, aunque dolorosa, podría ser la clave para sanar. Una luz titilante se encendió en el horizonte, y mientras miraba hacia adelante junto a Sarah, comprendí que en la unión de nuestras fuerzas, habíamos hallado la respuesta a todas las preguntas que habían atormentado nuestras almas. El dolor, la traición y el miedo quedaron atrás, y la única cosa que tenía sentido era la promesa de un nuevo comienzo.
La última frase del diario resonaba en mi mente, por un momento eterno, la verdad puede doler, pero la libertad que trae es lo que transforma el alma, y es así, en la búsqueda de respuestas y en la aceptación de lo que somos, que aprendemos que el amor tiene poder incluso en la más oscura de las tormentas.